Han sido muchos los acontecimientos que demuestran que estamos al final de los tiempos. Ya podemos ver esto con el aumento del hambre, las enfermedades y los cambios climáticos que son cada vez más frecuentes. Además, el ser humano está cada vez más distante de Dios. Fue exactamente sobre esto que Jesús habló en Mateo capítulo 24. Vea lo que él dijo: nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Todo esto será el inicio de los dolores. Luego ellos los entregarán para ser perseguidos y condenados a muerte, y ustedes serán odiados por todas las naciones por mi causa. En ese tiempo muchos se escandalizarán, traicionarán y odiarán unos a otros. Numerosos falsos profetas surgirán y engañarán. Debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Note que la maldad es una de las cosas que Jesús dijo que aumentaría en el mundo justo antes de su regreso. Y eso es exactamente lo que está sucediendo, ¿no es así? ¿O usted cree que la falta de amor al prójimo ha crecido por casualidad? Claro que no. Y quien nos confirma esto es el apóstol Pablo. Vamos a leer lo que escribió en su segunda carta a Timoteo. Sepa esto: en los últimos días sobrevendrán tiempos terribles. Los hombres serán egoístas, avaros, presuntuosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor por la familia, irreconciliables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, enemigos del bien, traidores, precipitados, soberbios, más amantes de los placeres que amigos de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negando su poder. Estamos viviendo los últimos días y eso es exactamente lo que quiero probarte en el video de hoy. Te mostraré los 7 pecados que están dominando el mundo antes del regreso de Jesús para que vigiles y no los practiques. El primer pecado: el egoísmo. El primer pecado señalado por el apóstol Pablo en 2 a Timoteo es el egoísmo. Si analizamos bien, esto ya está ocurriendo con mucha fuerza. Basta una rápida mirada en las redes sociales para ver que el ser humano está lleno de sí mismo, sustentando lo que ha conquistado, no preocupándose por el prójimo ni por las cosas de Dios. El egoísmo es una de las peores enfermedades espirituales de este siglo porque mata la esencia del hombre y lo aleja del Señor. Va contra los principales mandamientos de Jesús, que son amar a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. Desafortunadamente, el egoísmo está tomando control del mundo, pero nosotros, los cristianos, no podemos conformarnos con esto. Debemos seguir los pasos de Cristo, quien vino para servir y dar su vida en favor de las personas. ¿Y tú estás dispuesto a renunciar a tus comodidades para hacer la voluntad del Señor? Piensa en esto. El segundo pecado: la avaricia. El segundo pecado que el apóstol Pablo trae en su carta es la avaricia, que no es más que el amor al dinero. En otro momento, el apóstol Pablo lo dijo: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunas personas, por codiciar el dinero, se han desviado de la fe y se han atormentado a sí mismas con muchos sufrimientos. ¿Has pensado alguna vez en la cantidad de crímenes que se cometen en el mundo todos los días por causa del dinero? Son fraudes, robos, homicidios, guerras. Familias son destruidas y sueños son interrumpidos por causa del amor al dinero. Pero fíjate bien, el problema no es el dinero en sí. En realidad, es una bendición de Dios en nuestras vidas para que podamos sostenernos y ayudar a los más necesitados. El problema es el apego a las cosas materiales. Y este versículo que acabamos de leer dice que muchos, por amar el dinero, fueron atormentados con mucho sufrimiento. Y eso es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Mucha gente rica, con muchas condiciones financieras, ha entrado en depresión, tenido crisis de ansiedad, de pánico.
todo por causa del deseo de querer tener siempre más. Por eso, mi querido hermano y mi hermana, ten mucho cuidado, porque las personas que ponen el dinero en primer lugar dejan de buscar a Dios y se desvían totalmente de la fe. El tercer pecado, la inmoralidad. La falta de santidad es un pecado que ha dominado el mundo entero en estos últimos días antes del regreso de Jesús. Pero la inmoralidad es una ofensa para Dios, porque el Señor es santo. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Huyan de la inmoralidad. Todos los otros pecados que alguien comete fuera del cuerpo, los comete. Pero quien peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que el cuerpo de ustedes es santuario del Espíritu Santo que habita en ustedes, que les fue dado por Dios, y que ustedes no son de sí mismos? Ustedes fueron comprados por alto precio. Por lo tanto, glorifiquen a Dios con el cuerpo de ustedes. Hermanos, si queremos vivir con Cristo y reinar con Él para siempre, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar una vida de santidad. Por eso, huya de la inmoralidad y viva para la gloria de Dios. El cuarto pecado, la blasfemia. Este es el pecado más grave que una persona puede cometer y desafortunadamente vemos esto suceder todo el tiempo en novelas, películas, series, música y también en Internet. Vea lo que Jesús dijo: yo les digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta era, ni en la era que ha de venir. Blasfemar es hablar mal, insultar, ofender, inventar mentiras, y eso nosotros sabemos que los fariseos lo hacían todo el tiempo contra Jesús. Pero el propio Cristo dijo que hasta eso podría ser perdonado. El gran peligro era blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la función del Espíritu Santo es convencer al hombre del pecado y llevarlo al arrepentimiento. Y para ser salvado, la persona necesita arrepentirse de sus pecados. Por eso, quien blasfema contra el Espíritu Santo está ignorando al único que puede convencerlo a abandonar el pecado para recibir el perdón. Y tal vez usted esté ahí preguntándose, ¿será que en algún momento yo cometí blasfemia contra el Espíritu Santo? Mi hermano, si usted está arrepentido, entonces usted no blasfemó contra el Espíritu Santo. Quien blasfema contra el Espíritu Santo no se siente mal ni culpable y no pretende cambiar de vida. Jesús dejó claro que Él nunca rechaza a quien viene hasta Él. Entonces, confiese su pecado y recibirá el perdón. Amén. El quinto pecado, el comodismo. ¿A quién no le gusta estar en la zona de confort, verdad? Nos gusta que las cosas continúen como están y ya está. Uno de los principales signos de que estamos acomodados es cuando no tomamos decisiones o asumimos responsabilidades que podrían causarnos algún tipo de incomodidad. Pero, ¿por qué esto sería un pecado? Porque es imposible cumplir con el llamado de Dios y llevar su palabra a las personas sin dejar su zona de confort. El apóstol Pablo dijo que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Es decir, es capaz de transformar la vida de las personas y restaurar familias. Pero cuando estás acomodado, en lugar de sentir el deseo de compartir el amor de Dios, te satisfaces simplemente con asistir a la iglesia y pensar que ya cumpliste con tu papel como cristiano. En estos últimos tiempos, las distracciones y el entretenimiento están aumentando mucho. Las personas pasan horas, días y semanas viendo series en la televisión, escuchando música, jugando videojuegos, disfrutando con los amigos y ni siquiera se dan cuenta de que Jesús puede volver en cualquier momento. Por eso, la mejor forma de vencer el pecado del comodismo es luchar contra tu carne y unirte con personas que han andado con Dios. Amén. Vean lo que la Biblia dice. Piensen en esto.
Quien sabe que debe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. El sexto pecado, la arrogancia. La persona arrogante es aquella que se cree mejor que los demás y no tiene el menor interés en escuchar otras opiniones porque ella piensa que siempre tiene la razón. Su vanidad es mayor que cualquier otra cosa, incluyendo su amor por Dios. Este es otro pecado que ha dominado el mundo, ¿no es cierto? Pare por un minuto y reflexione. ¿Cuántas personas conoce que se consideran más inteligentes, astutas y hasta más espirituales que las demás? Mal saben ellas que la arrogancia solo lleva a la destrucción y al alejamiento de Dios, porque la Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos, pero concede gracia a los humildes. Entonces, hermanos, nunca debemos ser arrogantes, porque Jesús está a punto de volver, y solo aquellos que tengan la humildad de reconocer que no son nada sin su gracia y misericordia serán salvados. Pues Cristo solo salva a quienes se arrepienten de sus pecados y creen en Él como el único Salvador. Amén. El séptimo pecado, la ingratitud. La Biblia dice que el hombre tiene un corazón engañoso y corrupto por naturaleza, y la ingratitud viene como consecuencia de eso. No es más que la falta de reconocimiento por aquellos que le hicieron el bien. Y sea sincero, ¿cuántas veces ha agradecido a Dios por algo hoy y en la última semana? ¿Cuántas veces dijo gracias al Señor? Cuando la persona se vuelve ingrata, es solo cuestión de tiempo para que olvide a quienes la ayudaron a alcanzar todo lo que tiene y a ser quien es. Y hoy en día, desafortunadamente, hemos visto a muchas personas de esa manera. Ellas reciben dones y talentos, son bendecidas con salud, paz, bienes materiales y aún así no reconocen la mano de Dios ni agradecen a Él por todo lo que reciben. Y fue exactamente esto lo que ocurrió con Jesús cuando curó a 10 hombres leprosos. La Biblia dice que solo uno de ese grupo volvió para agradecerle, y el propio Cristo se sorprendió por la falta de gratitud de los otros 9, recordando que ese hombre que agradeció ni siquiera era judío. Él formaba parte de un pueblo considerado inferior. ¿Y sabe qué nos enseña eso? Que las personas que fueron salvadas por Jesús pueden caer en el mismo error de no reconocer el amor y la misericordia de Dios por haberse acostumbrado a ello. Por eso, mi hermano, recuerde todos los días la gran obra que el Señor hizo en su vida y agradezca mucho. Amén. Estos son los 7 pecados que han prevalecido en los días de hoy. Claro que existen varios otros, pero lo que quiero decirte es que Jesús está a punto de volver muy pronto. La trompeta sonará y el Salvador del mundo vendrá para destruir al anticristo, al falso profeta y a su líder, Satanás. ¿Y nosotros cómo estaremos ante esto? ¿Vamos a buscar al Señor mientras es tiempo o continuaremos viviendo como si Jesús nunca fuera a volver? La elección es toda tuya. Entonces, no permitas que ninguno de estos 7 pecados domine tu corazón.